La enorme necesidad que tiene Guatemala es de conciliación, es de búsqueda de acuerdos y logro de acuerdos en común, es preocuparnos los guatemaltecos por los intereses de nuestros compatriotas y sobre esa base, sin renunciar a nuestros propios intereses, pero abiertos al diálogo, podamos llegar a acuerdos y construir juntos soluciones que nos permitan resolver la problemática propia y la de los que nos rodean. Esa es la gran necesidad de Guatemala. Y en el ámbito del trabajo es donde más se manifiesta la enorme posibilidad del diálogo, porque es en donde aparentemente los intereses son más controvertidos. Sin embargo, es donde más necesitamos soluciones y diálogo. Esa es la realidad también de Guatemala. Nosotros hoy tenemos dos distinguidísimos guatemaltecos, dos admirables y ejemplares guatemaltecos que en su momento, frente a su situación, frente a la adversidad, hicieron los mejores esfuerzos, los más grandes esfuerzos para lograr el diálogo, para lograr ponerse de acuerdo, para lograr entender sus intereses comunes y los intereses discordantes y lograr soluciones muy positivas que generaron, por supuesto, resultados en beneficio de Guatemala, en beneficio de los trabajadores guatemaltecos, en beneficio de los empresarios guatemaltecos. Estas son las figuras de don Rodolfo Robles y don Carlos Porras, que la historia hoy en la orden laboral reconoce como ese tipo de guatemalteco que verdaderamente es de lo más valioso. Un guatemalteco que se esmera por ponerse de acuerdo, por buscar el diálogo, por lograr acuerdos, por impulsarlos, ejecutarlos, y que nos da como resultado verdaderamente paz y bienestar a todos los que han contribuido en el conglomerado que los rodea. De manera pues que esa es la razón de fondo por la que el Ministerio de Trabajo hoy ha reconocido y reconoce la figura y el ejemplo de Carlos Porras y Rodolfo Robles. Carlos Humberto Porras González nació en la ciudad de Guatemala el 12 de enero de 1942, hijo de Carlos Humberto Porras Moreno y Ofelia González Aparicio. Contrajo matrimonio con Jacqueline Sadik Salazar, con quien tuvo dos hijos, Julio Carlos y Estuardo. Entre 1948 y 1958 realizó estudios en el Colegio Liceo Guatemala. Posteriormente ingresó a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, iniciando estudios de administración de empresas. En la década de los 60, realizó estudios superiores en la Universidad Loyola de Los Ángeles, California, y otras universidades de los Estados Unidos, en donde logró obtener el título de economista. En su amplia trayectoria laboral podemos mencionar que fue director de la política económica en el Ministerio de Economía del gobierno de ese entonces. Así también fue contralor, miembro del Consejo de Administración y vicepresidente en la Corporación Sigma. Durante 15 años fungió como gerente general y presidente del Consejo de Administración de Embotelladora Central S.A., embotelladora de Coca-Cola. Además, fue vicepresidente del Consejo de Administración de Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua. Es fundador también del Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional, Centro ESNA. Rodolfo Ernesto Robles Santos nació en la ciudad de Guatemala un 31 de octubre de 1949. Padre de una familia trabajadora, obtuvo su título de bachiller en Ciencias y Letras en el IBPM. Además, cursó estudios en Ciencias Jurídicas y Sociales y de Sociología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre algunos cursos de formación técnica se encuentran Diplomado en Gestión Pública en INAP, Derechos Humanos en CIEPROD, Curso de Capacitación Humana en Santa Cruz, California, Estados Unidos, Curso de Resolución de Conflictos del Centro de Recursos para la No Violencia en San Francisco, California, Diplomado en Investigación y Acción Participativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala y además un curso de Comunicación y Relaciones Humanas en la embotelladora guatemalteca Sociedad Anónima. Su experiencia laboral comenzó en 1978 como vendedor de ruta comercial de Embotelladora Guatemalteca S.A.
Ha sido conferencista en universidades, colegios, iglesias, foros y diversas entidades en países de Centroamérica, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Inglaterra, Dinamarca, Suiza, Noruega, España y Francia. Activista en Central Nacional de Trabajadores, CNT, entre otras participaciones político-sociales a favor de los trabajadores guatemaltecos. En 1984, fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola y delegado por el Sindicato de Trabajadores de la embotelladora Coca-Cola en la fundación de UNCITRAGUA. La historia de Coca-Cola en Guatemala es una historia bastante interesante, por cuanto fue un impacto muy serio para el país, el gran problema laboral que se generó hace 30 años. Fue muy interesante porque arrancaba la era democrática de Guatemala. El presidente Cerezo estaba por tomar posesión. Y este era un cáncer bastante grande. Ha sido considerado el conflicto obrero patronal más grande en la historia de Guatemala. Los sindicatos del mundo se unificaron y llegaron al grado de provocar un boicot mundial a la firma Coca-Cola, y le tocó sus finanzas. La gran condición que ponía Coca-Cola para el que quisiera aperturarla como empresario era que los 700 trabajadores que tenían tomada la empresa fueran recontratados. Fui el único que aceptó trabajar con los 700 trabajadores. Me dieron 15 días de vida y terminamos 15 años después diciendo: hemos controlado el mercado, y nunca en los 15 años tuvimos un ligero problema sindical y mucho menos un conato de paro. Por primera vez la empresa y el sindicato conocían en gran detalle las operaciones de la misma, conocían nuestros objetivos y nuestros planes. Y todo esto hecho a propósito. Y cuando les digo que fue hecho a propósito, fue para lograr al trabajador involucrarlo como que fuera propietario de la empresa. Yo considero que el sector laboral tiene un papel muy grande que jugar con las en las empresas. Tiene que solidificarse y ser parte del éxito de una empresa. Mi nombre es Rodolfo Robles, soy un ex trabajador de la embotelladora central Coca-Cola. Participé por muchos años dentro de la organización sindical que existe en la empresa. En 1984 la empresa fue cerrada arbitrariamente por la parte patronal, y los trabajadores tomamos la decisión de quedarnos dentro de las instalaciones con el propósito de cuidar la capacidad instalada de la misma. Finalmente logramos el propósito que nos llevó a estar dentro de la planta, que fue la reapertura de la misma. También con esta reapertura nosotros pudimos demostrar a la sociedad y al pueblo de Guatemala de que los sindicatos no son entes ni subversivos ni perjudiciales dentro del esquema laboral. En esa oportunidad nosotros garantizamos a los inversionistas, que eran presididos por el licenciado Carlos Porras, que la inversión que estaban haciendo iba a llevar los riesgos normales de cualquier inversionista, pero que nosotros estábamos como trabajadores en la mejor disposición de que la empresa, a pesar de haber estado cerrada más de un año, iba a retomar el mercado en menos de las expectativas que se habían creado alrededor de la misma. Actualmente la embotelladora guatemalteca, en la actualidad se llama Embotelladora Central, pertenece a un consorcio que controla la producción de Coca-Cola a nivel latinoamericano. Lamentablemente, hace años, en el año 88-89 aproximadamente, el licenciado Carlos Porras, que era el presidente de la junta directiva de la empresa,
cedió la concesión a la actual administración. Claro, el sindicato ha seguido luchando por los trabajadores, las condiciones son muy buenas, se puede decir que es una de las empresas donde mejor le pagan a los empleados. Esto ha sido producto de las negociaciones, producto de los convenios existentes y de la armonía que ha existido entre trabajadores y empresas. Insisto, el sindicato es una organización que también le va a consolidar todo proyecto de tipo productivo a cualquier inversionista, toda vez sea receptivo, sea abierto y integre su desarrollo y producción con un carácter humanista. Yo pertenezco a la vieja generación del movimiento sindical y en la actualidad, lamentablemente, el nivel organizativo se ha reducido considerablemente. Yo, en lo personal, creo de que solo estando organizados los trabajadores pueden desarrollarse desde todo punto de vista, tanto material como intelectual. Y asimismo pueden desarrollar a las empresas donde presten sus servicios, porque el trabajador organizado le va a tener un mejor resultado. Carlos Porras y Rodolfo Robles son ejemplo vivo de una conciliación histórica a favor del trabajo digno que ha permitido que hoy el Estado, por medio del Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sean reconocidos con la Orden Laboral 2013 por ser pilares en la consolidación del diálogo nacional y en la consolidación de un país productivo y seguro para todos. Gobierno de Guatemala.